Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del arte macabro. Estoy muy contenta por sentarme una vez más aquí a hablarles a mis anchas y de verdad muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando en esta sección del canal, que de verdad me tiene muy pero muy contenta. Bueno, el día de hoy, como pudieron ver en el título, les voy a hablar sobre algo bastante delicado, sobre experiencias personales y bueno, lo que es la salud mental, la depresión y cómo está quizás esto ligado con temas paranormales. Antes de empezar con el podcast, por favor, vayan a seguirme en todas mis redes sociales, tanto en Instagram, Twitter y TikTok. En Instagram estoy como _TCVlogs, en TikTok estoy como _TCVlogs, pero con doble S al final, y en Twitter estoy como TCVlogs _TCVlogs como en Instagram, estoy exactamente igual. Y luego también pueden ir a suscribirse a mi Patreon si quieren ver mis videos de True Crime antes de tiempo. Y bueno, nada, ahora sí, sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este podcast. Voy a contarles cómo ha sido mi experiencia y cómo ha sido toda esta montaña rusa, ¿no? Con el tema de la salud mental. Yo antes nunca había ido al psiquiatra ni a la psicóloga en mi vida. De verdad que nunca se me había pasado por la cabeza porque no tenía ningún tipo de problema. Tenía lo normal, ¿no? Que puede llegar a tener una persona, pero no tenía ni depresión, ni ansiedad, ni ataques de pánico. Nada de eso existía en mi vida. No sé, era una mujer muy feliz, muy tranquila, muy activa, muy diferente. Pero bueno, sucedieron una serie de cosas en mi vida que me hicieron hundirme en una depresión muy fuerte y empezaron los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, una sensación de sentirme inútil, no merecedora de las cosas. Era una mezcla de sentimientos muy fuertes que, bueno, estaban haciendo que yo tuviese pensamientos que no eran propios de mí. Y, bueno, había una persona en mi vida, que ustedes ya saben quién es, que hacía que todo eso que yo estaba sintiendo se hiciera muchísimo más grande. Entonces, claro, también llegaron las inseguridades, muchísimos más dolores de cabeza para mí, además de lo que ya estaba teniendo. Empecé a perder peso. Y bueno, como ustedes saben, yo siempre, desde muy pequeña, he experimentado cosas paranormales. Y a decir verdad, cuando yo me deprimí, fue cuando más cosas paranormales experimenté. Sobre todo cuando tenía al vampiro energético viviendo en mi casa, ocurrían cosas muy densas, mucho más densas de las que pude haber experimentado hace tiempo en Venezuela y de las que experimento hoy en día. Eran cosas de verdad muy oscuras. De hecho, mi casa estaba minada de un aura prácticamente, bueno, proveniente del mismísimo infierno, porque era una cosa que no solamente notaba yo, sino que cada persona que entraba a mi casa a visitar le entraba sueño, se sentía agotada, o sea, era una cosa súper densa. Y luego todo salía mal, lo que entraba a nivel monetario salía como el agua, o sea, era una cosa bien turbia, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, mientras más deprimida estaba, supongo que estas entidades más se alimentaban de mi miedo y de mi dolor y me hacía más vulnerable y además sentía muchísimas más cosas y también experimentaba demasiados sucesos paranormales. Aquí en la casa es que me pasaba de todo. Bueno, de hecho,
hay bastante material de las cosas que me han ocurrido aquí en mi canal. Les voy a dejar una tarjetita por aquí arriba de la lista de reproducción donde están todas mis experiencias paranormales vividas aquí en esta casa hace ya un tiempo. A día de hoy yo sigo yendo a la psicóloga, sigo yendo al psiquiatra, primero por los traumas que me quedaron, segundo porque después de todo lo que me pasó aprendí a valorar muchísimo más lo que es tener una buena salud mental, paz mental y tranquilidad contigo mismo. No les voy a decir que a día de hoy yo me amo del todo, así de decir, wow, tengo amor propio para desbordar, porque es un trabajo de hormiga que te lo quitan muy rápido, pero para recuperarlo es bastante complicado y bueno, no les voy a decir que es imposible porque no lo es, pero sí es un trabajo que tienes que hacer tú mismo y luchar contigo mismo contra esos demonios que tienes por dentro. Entonces es una lucha constante que tienes que tener en tu mente para decir basta, estos pensamientos fuera. Entonces, claro, yo he tenido, bueno, una que otra recaída con el tema de la depresión, porque no es fácil haber pasado por todo lo que yo pasé. Yo estaba pesando 37, 34 kilos, no recuerdo muy bien. He borrado muchísimas cosas de mi cabeza, he tenido shock postraumático. Hay ciertas cosas que realmente no recuerdo del todo y ha sido como una montaña rusa de emociones, de momentos, de intentar callar a yo le digo la Sara mala de mi cabeza porque es como esa parte de mi cabeza donde está todo lo negativo, esos malos recuerdos, esas cosas feas. Intento como apagarla y ser mucho más positiva, mucho más enérgica y bueno, estar mucho mejor. Entonces, claro, yo creo que me desvié un poco, pero lo que les quería decir es que a día de hoy yo sigo siendo paciente psiquiátrico, por así decirlo. Sigo yendo a mi psicóloga, sigo yendo a mi psiquiatra. Me encanta ir a mi psicóloga, me encanta ir a mi psiquiatra. Creo que es mi momento favorito del mes. Cuando salgo de la cita, ya estoy esperando a tener otra cita porque es un momento en el que yo realmente conecto conmigo misma, con mi ser interior, con lo que yo realmente soy. Me ha servido de mucho ir a terapia. Es que es impresionante el cambio que yo he tenido. De hecho, mi psicóloga siempre me lo recuerda que la Sara de antes es muy diferente a la Sara de ahora. Yo quiero volver a ser la misma Sara de siempre, de antes de venirme a España y de antes de todo lo que me pasó. Pero bueno, yo creo que eso ya es otro tema. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me di cuenta que al estar muy deprimida empecé a traer entidades negativas, me empecé a asustar. Y mucho. ¿Por qué? Porque aunque yo no quisiera atraerlas, ellas estaban viniendo solas a mí. Mi casa era como un foco de infección en donde todo lo malo estaba llegando. Era impresionante. O sea, era una racha mala tras otra racha mala, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Me pasaban cosas muy extrañas, estaba teniendo unos sueños horrorosos y era como que algo negativo en mi cabeza siempre me decía ciertas cosas que yo, Sara Andreina, no quería hacer. Entonces, me acuerdo que una vez una seguidora me dijo, oye Sara, sabes que mi mamá estuvo deprimida y durante su depresión intentó hacer cosas que, bueno, no era ni siquiera hacerse daño a sí misma, sino hacerle daño a los demás. Y ella siempre dijo que tenía una voz en su cabeza que le hacía hacer este tipo de cosas. Y yo ahí me asusté muchísimo, empecé a investigar porque me di cuenta que, vamos a decir, las entidades negativas, cuando ven que tú estás triste, que tú estás asustado, que tienes miedo, se empiezan a alimentar de esas sensaciones, de esos sentimientos que estás teniendo. Y claro, como yo estaba en lo más profundo de la depresión y lo peor que me estaba pasando en la vida, aparte
de que yo estaba creando este tipo de contenido, llegó un punto en el que yo no paraba, aunque quisiera pararlo, yo no paraba de tener experiencias paranormales, ni parálisis del sueño, no tenía, o sea, no encontraba la manera de bloquearme para que ya eso que yo estaba sintiendo parara. Era una cosa impresionante y me agobiaba un montón. De hecho, me vi un montón de documentales, me vi un montón de videos de personas que, bueno, les habían pasado cosas muy feas en el ámbito paranormal por haber estado deprimido. Entonces, bueno, me asusté. Esa es la cuestión, que me asusté un montón. Hice de todo. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo me puse a rezar. De hecho, por eso era que estaba tan intermitente en las redes sociales, que me iba, que volvía, que me iba, que volvía, que me iba, que volvía, porque yo ni siquiera sabía qué quería hacer con mi vida. Me estaban pasando cosas muy densas en lo personal, en lo paranormal, o sea, era todo como una mezcla de cosas que yo a día de hoy digo, wow, o sea, wow. Durante esa etapa tan oscura de mi vida, leí mucho, me informé demasiado sobre, bueno, lo que hacían las entidades negativas cuando una persona estaba mal de esa manera. Y encontré muchísima información sobre eso. Es impresionante, bueno, yo creo que independientemente de lo que creas o no, eres libre de creer y pensar lo que quieras, pero yo leí cosas que me hicieron hacer un poco un clic en mi cabeza de decir, Sara, cuidado con lo que te está pasando, cuidado donde te estás metiendo, porque puede ser que no haya vuelta atrás. Las entidades negativas, los seres del bajo astral o los demonios son fuerzas que, como ya les dije, se alimentan de todo lo negativo que te pasa en tu vida. Y mientras más negativo sea, a ellos más les gusta y más se van a quedar en tu vida. Y era lo que a mí me daba miedo, porque yo estaba teniendo pesadillas muy fuertes, soñaba con demonios. De hecho, les conté en uno de los capítulos del podcast que hasta fui a donde un brujo para hacerme una limpia, porque yo no sabía ni siquiera qué hacer con mi vida. O sea, fue un momento en donde no paraba mi cabeza, literalmente parecía una olla de presión, y no paraba de tener pensamientos muy negativos, pensamientos horribles que no eran propios de mí y que yo ni siquiera tenía el control de mi cabeza. O sea, no podía controlar todos esos pensamientos que estaba teniendo, sumándole a todo eso que había una persona en mi vida que lo único que hacía era sumar más cosas negativas, negativas, y cada vez que estaba a mi lado era un vampiro tan fuerte que me quedaba sin energía, me la pasaba todo el día con sueño, me sentía agobiada, me sentía con ansiedad todo el tiempo, me daban ataques de pánico un día sí y otro también, no dormía bien, no descansaba, estaba bajando de peso, o sea, todo mal. Era una cosa de verdad impresionante que, bueno, no se lo deseo de verdad a nadie porque es horrible. De verdad, cuídense muchísimo. La salud mental es muy importante. Muy importante, aunque no tengan problemas, aunque no sufran de depresión, aunque no tengan ataques de ansiedad ni de pánico, vayan a donde una psicóloga, hablen con ellos. Es muy bueno hablar con una persona que no te conoce y que ve las cosas desde fuera y puede aconsejarte de una mejor manera, puede ayudarte, puede darte herramientas para encaminar mejor tu vida. Y créanme, o sea, a mí no me da nada de vergüenza. Conozco gente que le da vergüenza. A mí no me da nada de vergüenza decir que tengo depresión, que sufro de ansiedad, de ataques de pánico, que tengo un shock postraumático, que voy al psiquiatra y a la psicóloga y que todavía estoy medicada, porque realmente no me da vergüenza. Yo creo que ha sido un proceso bien difícil. Es como desnudarse delante de un montón de personas que quizás te vayan a juzgar por ello, pero la verdad que me encanta ir a mi psicóloga, me encanta ir a donde mi psiquiatra, y he hablado de estos temas muy abiertamente también en mi Instagram porque
el tema de la salud mental hoy en día es algo bien delicado. Hoy es muy difícil encontrar una persona que tenga responsabilidad afectiva. Es muy difícil encontrar personas que realmente se pongan en tus zapatos. Es muy difícil que no exista el bullying. Y de verdad, la salud mental hoy en día es un tema que debería tratarse muchísimo más. Porque, bueno, aunque sí que se está tratando bastante comparado a hace muchísimo tiempo, es algo de lo que todo el mundo debería de hablar y no darles vergüenza porque les van a decir que están locos, porque, bueno, el cerebro es un órgano y a fin de cuentas él también puede fallar, así como te falla el corazón, el hígado, los pulmones. Y si tienes algún problema, es mejor que pidas ayuda, aunque yo sé que cuesta porque a mí me costó un montón hacerlo, pero es mejor que pidas ayuda a que después ya sea muy tarde. De verdad, se los digo. Si están teniendo ansiedad, ataques de pánico, pasaron por una situación como la que yo pasé de violencia de género, háblenlo, denuncien, busquen ayuda, páguense una consulta con la psicóloga o con un psiquiatra y vean a ver si realmente tienen algún problema como, yo qué sé, depresión, ansiedad, ataques de pánico, o es algo que se puede solucionar sin medicación. Háblenlo, si no quieren ir al psicólogo o al psiquiatra todavía, háblenlo con un amigo, con un conocido que les tenga mucha confianza, háblenlo con un familiar, pero háblenlo. No guarden esos sentimientos y esos pensamientos dentro de ustedes porque al final eso se termina desencadenando de una u otra manera y no es nada bonito. Se los digo yo por experiencia propia, que no está nada cool, que no está nada chévere, que no es nada agradable y de verdad, no hay nada mejor que ir a donde un médico que te ayude a solucionar toda esa maraña que tienes en tu cabeza y, bueno, te ayude, aunque ya lo dije, a seguir adelante, a ver que no estás metido en un hoyo negro y que siempre va a haber luz al final del túnel, que siempre hay alguien que te ayudará, que siempre hay una solución para todo y que quizás un problema que es así, lo hacemos así. Entonces, el mensaje del podcast del día de hoy es: cuídense esa cabecita, vayan al médico si tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo. Es algo completamente normal. No tienen por qué sentir vergüenza y de verdad, o sea, hablen de estos temas como algo normal, porque es algo normal. No es nada del otro mundo. Hablar de traumas y hablar de esos sentimientos feos que estás teniendo y esos pensamientos, sé que es difícil, porque a mí me costó. Pero ya cuando los sueltas, cuando los sacas de ti y ya no están solamente alojados en tu cabeza, te sientes liberado, te sientes tranquilo, sientes que el problema ya no es tan grande, porque tienes una persona que está para ayudarte. Entonces, de verdad, háganlo. Es un sentimiento, no sé ni cómo describirlo, pero a mí antes me costaba un montón. Ahora no, ahora lo hablo con toda la libertad del mundo porque es algo normal. y nada, simplemente cuídense y cuídense muchísimo. La salud mental es demasiado importante, que les quede muy pero muy claro. Y bueno, nada, vamos a dejar el podcast de hoy hasta aquí. Solamente quería contarles mi experiencia con el tema de la salud mental y el tema paranormal, ya que me lo habían preguntado, porque lo había contado por mi Instagram, también lo había contado aquí en un video hace mucho tiempo, el tema de mi depresión. Tengan en cuenta que sí, no es un camino fácil, pero que yo voy a salir de esta y no hay nada que la terapia no pueda solucionar. Y nada, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Ya saben que nos vemos en otro macabro, aterrador y misterioso video. Bye.